Hola, buenos días o ya casi tardes. Mi nombre es Gerardo Argüelles. Em, de mi persona es difícil siempre hablar, ¿no? Normalmente em, la presentación viene hecha o está a cargo por amigos y colegas cuando nos presentan en congresos y eso, o a veces sí, ¿verdad? Cuando nos presentamos en clase. No hay mucho que decir, soy doctor en letras, trabajo aquí en la Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Lenguas y Letras. Allí tengo a mis alumnos, tengo mis proyectos de investigación, en fin, detrás de todo esto, que sea tal vez para su interés, soy intérprete traductor, más traductor que intérprete, perdón, para la lengua alemana, desde hace como 15 años, más o menos. Debo decir que mi actividad como traductor no es lo primordial en mi acción, en mi campo de trabajo, sino que estoy entregado pues casi al 100 a las actividades de la universidad, de tal manera que la actividad de traducción, ya sea que la ocupo como ayuda a mis propias investigaciones o como perito traductor en este sentido, ¿no? Para la ya iba a decir yo industria de la traducción, pero tampoco en ese ramo me desenvuelvo actualmente. Entonces, más o menos ese es el perfil y pues me da gusto conocerles. Bien, sobre la definición, el concepto, la idea de la traducción, eh, claro que las opiniones son muy diversas, hay desde las más académicas, doctas, hasta las más sencillas. Quizá una que pueda ser útil para esta charla, para esta conversación, sería que la traducción es, de fondo, de principio, una actividad cuya tarea es crear una equivalencia lingüístico-cultural en el acto concreto de traducir. Nosotros estamos creando equivalencias, estamos deconstruyendo una realidad, un sentido propuesto en una lengua, en un sentido A, por decirlo así, y nuestra tarea fundamental es crear una equivalencia más o menos en un nivel B o quizá en un nivel, en una expectativa, en un anhelo de perfección, en una versión casi A2, ¿no? Entonces, esa sería una definición más o menos adecuada a lo que pensaría yo, pienso que es la traducción. Es una tarea de crear, o es la tarea de crear equivalencias culturales. Y claro, esto implica la idea de la corrección lingüística y sobre todo la gran pregunta enigmática o la pregunta más delicada de la traducción es esta equivalencia a qué universalidad podría tener o abarcar, sobre todo pensando en el gran ámbito de la lengua española, por ejemplo. ¿Para quién estoy traduciendo? ¿Estoy traduciendo para una periferia en el cono sur o estoy traduciendo desde la península ibérica? Porque se nota, ¿no? Se nota desde dónde estamos traduciendo y bien, eso creo que es la gran paradoja de la traducción, sobre todo al español. Crear una equivalencia cultural, en primer lugar, y en segundo lugar, el gran dilema, esta equivalencia cultural, cómo puede ser lo más amplia posible, lo más universal posible. Sí, la pregunta sobre la distinción, la familiaridad, las ventajas entre la traducción literal y el aspecto genuinamente literario que obra siempre como una expectativa ideal, cultural, es muy interesante y me hace pensar en varias cosas. Como que no hay una respuesta concreta, ¿no? No podríamos decir
bien el sentido literal debe de respetarse siempre, de otra manera destruimos o oscurecemos la partida, el sentido original. Esto yo creo que siempre se va a quedar como una cuestión quizá estética, tendríamos que llamarla así. Hay un punto muy verdadero, bueno, un punto que me parece sumamente certero y quizá un poco desalentador si es que buscábamos alguna fórmula, alguna fórmula intrincada, académica, quizá teórica para resolver este asunto. Hay una cuestión fundamental. El receptor de una obra traducida ajeno a la lengua meta jamás se enterará de la perspectiva lingüística, la edificación lingüística de la lengua meta, ¿no? Lo que nosotros recibimos al tener un Dostoyevsky, por ejemplo, aquí tengo el doble de Dostoyevsky, pero lo tengo en alemán, ¿no? También lo tengo por aquí en español, lo que pasa es que se me está escondiendo. Tengo esta versión del doble de Dostoyevsky en alemán, la tengo en español, por ahí habría una en inglés, siendo que son las versiones que tengo porque no conozco, no puedo leer del ruso. Entonces, sin embargo, eso no nos ha detenido a ninguno de nosotros en nuestro intento de interpretar, leer, llevar a Dostoyevsky a un salón de clases, organizar un seminario y hablar sobre lo que ya en la lengua meta traducida, ya sea alemán o español o inglés o francés, finalmente se decanta como esa condición humana, esa trama, esa experiencia universal del ser humano, de la pluma de Dostoyevsky, pero pasada por esta creación de equivalencias a la que me refería yo anteriormente. En ese sentido, lo que podemos hacer al hablar sobre la discrepancia entre una traducción meramente literal que me crea la ilusión, por eso decía yo que la respuesta no es muy alentadora para muchos que buscaban quizá o que buscamos una respuesta mágica, enigmática, estamos nosotros recibiendo el legado cultural, una narrativa, un posicionamiento de vida, un ensayo de la vida humana, de la experiencia humana, en lo que tendríamos que también admitir como traductores, en casi un milagro de traducción de nuestros colegas traductores, centenarios o contemporáneos, que en realidad hacen grandes, como decía Elsa Cecilia Frost, una gran catedrática, filósofa y traductora de la UNAM, decía, crean milagros. Es decir, yo, lector de Dostoyevsky al alemán, al español, al inglés, estoy leyendo milagros culturales de traducción. Quizá por ahí entonces surge el reclamo, ¿no? Cuando alguien nos dice, no, pero pues no, tú no sabes nada de Dostoyevsky si no lo has leído en ruso. Es probable, pero tampoco eso cancela que reconozcamos que nosotros primordialmente compartimos como especie humana, no importa el lenguaje, no importa el código, como especie humana estamos compartiendo el mismo código de emociones, el mismo código de sensaciones. Quizá cada uno con su particularidad, por el clima, por el espacio, por los momentos nodales que nos van fundamentando como comunidades. Pero fuera de ahí, lo que suceda en un haiku traducido por Pacheco, traducido por Octavio Paz, no me quedará ajeno, gracias al milagro de la traducción, si queremos verlo ya en ese ámbito mágico. Entonces, quizá esta pregunta de la literalidad, de lo literal de las traducciones, es relevante cuando estás discutiendo con alguien de la lengua meta, con un colega de la lengua meta, que asegura, perjura encontrar otras cosas distintas que en la lengua de traducción o en la lengua ya traducida quizá quedan
oscurecidas. Entonces, ese es un aliento para seguir estudiando, para seguir comparando traducciones. En ese sentido, siempre será un gran reto y una parte de nuestra vocación como profesores o incluso como gente común y corriente, letrada, con intenciones de dominar, de conocer otra lengua, de, verdad, cuando es posible, juntarse a algunas traducciones y compararlas, ¿no? A mí me pasa así cuando tengo que traducir pasajes de Schopenhauer. Tengo 4 traducciones distintas de Schopenhauer al español y de esas 4 trato de hacer una propia, porque en ninguna me convence teniendo al Schopenhauer en original. Y así nos va a pasar a menudo, ¿no? Una vez que nos hemos contaminado, digámoslo así, culturalmente por una lengua inicial, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido los traductores sí merecemos, bueno, mis colegas traductores de todos los tiempos sí merecen un gran reconocimiento por esa sensibilidad de acercar lo imposible, ¿no? De decodificar algo de un código A un código B, teniendo en cuenta que en la pérdida de lo literal, ¿verdad?, ellos están también de alguna forma recreando, aproximando, si gustan verlo así, aproximando una emoción, un ensayo humano, y yo creo que el resultado es positivo porque ya lo vemos en nuestras aulas, ya lo vemos en nuestros entornos, con nuestros amigos lectores. Casi ninguno de nosotros podría señalar a un lector amigo nuestro o amiga nuestra que de entrada solo lea literatura en castellano o de su periferia, al decir no, como yo no seré capaz de conocer a Faulkner en inglés, mejor no lo leo, ¿no? Esa es una ilusión. Qué bueno que eso no acontece entre nosotros. Entonces, les dejo esa nota, un reconocimiento a los traductores que consiguen esta recreación literaria, si queremos verlo así, y teniendo nuevamente en consideración, creo que lo más importante es esta estimación en silencio a la que todos llevamos a cabo en nuestra intimidad de lectura, y creo que allí deja de ser relevante en qué idioma originalmente fue escrito. Así que bien, la consigna aquí sería de reflexión, nuevamente, admirarnos por las traducciones, abrazarlas, brindar ese reconocimiento a las y los colegas traductores de todos los tiempos, nuestros colegas contemporáneos, los que están ahorita mismo intentando una traducción, y claro, no dejar de reconocer cuánto nos falta para ingresar en estos ámbitos culturales de donde proceden estas lenguas metas, estas lenguas de salida. Entonces yo creo que manteniendo esa humildad y reconocimiento podemos vivir en paz con las paradojas y las complicaciones de la traducción. Sí, sobre la pregunta, el tema acerca de la objetividad de la traducción, habría varios comentarios. El primero es que todo colega dedicado a la traducción, supongo que están conscientes de ello, pero más vale reiterarlo, comentarlo, que se diga. Yo creo que nunca terminamos de documentarnos, estudiar, de comparar las posibles versiones a reproducir. Una objetividad en la traducción se obtiene en medida de que nosotros vamos cada vez con mayor conciencia o con mayor cuidado metodológico, armándonos de un aparato crítico, de un glosario crítico de traducción. Es importantísimo tener esta sensibilidad. La traducción, ahora sí, literal, hablo en
ya en un ámbito quizá no literario, un ámbito ensayístico, un ámbito filosófico, y ya después de ahí quizás al legal, que es muy delicado, por cierto. Sí, es imprescindible trabajar con aparatos críticos, con edificaciones léxicas, con bancos de datos, y sobre todo quizá algo que nos parece a veces como, quizá en los viejos tiempos, no lo sé, parecería como una ofensa o una especie de señal de debilidad, pero hoy en día creo que es imprescindible el intercambio con otros traductores, el intercambio, la interacción, ahora aprovechando el asunto de la red, y los bancos de datos, los chats con otros colegas. Creo que es imprescindible enriquecer y con ello objetivar cada vez, asegurar con una calidad impecable, digámoslo así, nuestra labor, nuestra traducción, gracias al intercambio con los demás colegas. Otras experiencias son fructíferas y compartirlas no es una debilidad, sino yo creo que es una gran ventaja y una gran virtud. Claro, ningún glosario ayuda cuando los autores de las lenguas iniciales, hablo de la SEP, hablo de documentos legales, hablo de instituciones que crean documentos, claro, con la seguridad de que, bueno, son documentos expedidos para un ámbito cultural de una nación, pero nunca se han puesto a pensar quienes redactan un título académico, incluso estoy hablando de un título académico de la UAC, nunca nadie se ha puesto a pensar en los pobres traductores que tienen que devolver eso al francés, al inglés, al ruso, al italiano. Los emblemas de las facultades, de las universidades, cuando no están en latín, al ser traducidas a otro idioma, se escucha, bueno, la recepción en la lengua meta se escucha así como fantasmagórica, fantástica. Da la impresión de pronto que a veces hasta da la sensación de que es una escuela patito, ¿verdad? Que cuando traduces un emblema rimbombante que no está en latín, está en español, así como la verdad os hará libres, ¿no? Con todo respeto y cariño por la UAC, ¿no? ¿Cuál es el emblema de la UAC? Recuérdenme, ¿no? Bueno, educo en la verdad y el honor. En la verdad y en el honor. Cuando uno traduce esto en el alemán, ¿no? Imagínense esto en alemán, so, traduzco, educo en la verdad y en el honor, se escucha tan elevado, tan metafísico, que a veces como traductor dices, bueno, aquí a ver si no se cae la calidad objetiva del documento. Digamos, eso serían casos que uno puede pasar, ¿no? Pero lo más difícil es trabajar con las subsecretarías de todo tipo de entidades de gobierno, porque además de estar la Secretaría de Gobernación, está la Subsecretaría de Desarrollo, ¿no? Y el subdirector, es decir, todos estos puestos y subalternos y jerarquías debajo de grandes aparatos y organizaciones con departamentos fantásticos e intrincados. Traducir eso a otras lenguas es sumamente pesado, es muy arduo, y a veces de veras cuando uno lee las traducciones ya de esas dependencias subjerarquizadas como en 4 niveles, en realidad uno dice, híjole, ¿esto qué quiere decir? Esto no es nada, ¿no? Una subsecretaría de desarrollo sustentable, del subdepartamento de área y pisos, cambio de uso de suelo. Imagínense, ¿no? Cuando esto se lee en Francia, en Alemania, en otro lado, dices, bueno, estos departamentos de fantasía, ¿qué hacen? Entonces, esas son las anécdotas más duras, ¿no? Este cambio de subsecretarías y de puestos, ¿no? De puestos de funcionarios públicos, impresionante, ¿no? Sí, todas estas jerarquizaciones. Entonces, tal vez ese es un llamado
a que cada vez las nuevas, no sé, quienes estén en posición de crear documentos fundamentales, quizá sería una gran área de oportunidad contratar traductores y decir hasta dónde, por ejemplo, ya en inglés y francés, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a renovar nuestros planes de estudio. ¿Cómo los redactamos que desde el original tengan una capacidad de universalidad, ¿no? Quitándole esas estelas, como diría una colega muy querida, esas estelas decimonónicas, novohispanas, ¿verdad? Con estas redacciones coloniales casi, con estas jerarquías. Digo, es muy emocionante leer una ceremonia de titulación según el acta, con todos los reglamentos que se invocan, pero traducir eso, damas y caballeros, es algo espectacularmente, sí, distinto, para decirlo de una forma muy elegante. Entonces, bueno, ese sería un llamado. Cuando ustedes tengan la oportunidad de crear documentos fundamentales, consulten a su traductor favorito, pregúntenle cómo se vería, cómo se escucharía esto para lograr una especie de universalización, sin lastimar la autonomía y la idiosincrasia que nos distingue a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras dependencias culturales, en fin, pero sí, de pronto, ya que uno se dedica a la traducción, casi empezamos a leer todo esto desde esa universalidad, ¿no? Bien, respecto al tema de la viabilidad, la rectitud, el provecho de traducir, de traducciones, ahí sí me parece que tengo una opinión bastante conservadora. Por experiencia propia, al trabajar con textos filosóficos, académicos, por supuesto que me he encontrado con este tipo de proyectos donde por una urgencia académica de hacer llegar al español, al castellano, como sea, una obra fundamental que hay que leer en los cursos, en las clases, los traductores han hecho lo que han podido. Es decir, conozco un caso específico de un texto curioso, el texto de un filósofo polaco que escribe en alemán y urge tratarlo en español, urge traducirlo al español. Ante la aparente imposibilidad de encontrar simplemente un traductor que trabaje del alemán directo al castellano, se organiza un grupo de trabajo y en equipo se traduce una obra de un pensador polaco que, bueno, como sea, publica en alemán, y que entonces, para pasarlo al español, se toman las tres versiones: la versión alemana como fuente, obviamente, pero también se contrastan las obras, la traducción en portugués y en inglés. Es decir, del alemán se ponen a estudiar la versión en inglés y una versión portuguesa, y de ahí crean una versión en castellano. La idea es noble, la idea es interesante, el proyecto aparentemente fue un éxito porque no ha habido una traducción que reemplace a este proyecto, pero ya cuando uno se ocupa a ciencia cierta con esos documentos, con ese tipo de pensamiento, sí ya la traslación, ahora sí hablando con el término anglosajón, esto de la teoría de la traslación, que implica tanto la traducción como la interpretación, sí ya deja mucho que desear, porque hay conceptos, un equipo de traductores de pronto en la premura no puede tener dominio absoluto acerca de los conceptos que están traduciendo, sobre todo conceptos que están obligados desde su pensamiento inicial a una tradición, y en todo caso, o en un caso distinto, son conceptos que están siendo planteados precisamente para replicar
a la tradición que les precede. Quizá el primer lector inopinado, el lector que no es profesional de la lengua inicial, no lo detectará, como yo lo decía con las obras literarias. En realidad uno recibe las emociones, pero un texto filosófico, un texto que no es literario, no trae emociones, ese trae conceptos consigo, y esos conceptos significan en su dimensión, reclaman una densidad que ya no es posible descubrirla o asirla cuando ya a través del castellano, del portugués, del inglés, simplemente comparando el nivel semántico desde el alemán, sí, no ha resultado, ¿no? Entonces, yo ahí sí sugeriría que para este tipo de proyectos multilingües se detuvieran a ciencia cierta a estudiar cada uno de los conceptos y hacer esta revisión. Claro, yo pido algo que en la vida real, en la práctica real, nadie puede pagar, ¿no? Ningún editor va a pagar las horas extra de un equipo de académicos que está consultando un glosario específico, por ejemplo, de fenomenología, de filosofía kantiana, de no sé qué, ¿no? Entonces, sí, recibir una traducción de Kant pasada por el inglés, comparada con el francés y finalmente traída al castellano, yo creo que es una historia que no comenzó bien y creo que no termina bien, si es que uno piensa en la seriedad de los documentos, de los textos, ¿no? Entonces, precaución en ese sentido, y por experiencia creo que podría enumerar yo bastantes casos en donde sí, hasta incluso dan tema de materia de traducción este tipo de proyectos que, diría yo con mucho respeto, fallidos en cierta medida, ¿no? Bien, respecto a alguna traducción que yo quisiera comentar aquí, destacar ante la cámara, sí quisiera decir dos cuestiones. Una, no, hasta ahora me he escapado, quizá resistido, de hacer traducción literaria. Mi campo de trabajo, las circunstancias, de alguna forma, no me han llevado todavía a ese sitio, a ese lugar. La traducción legal es la que florece, la que impera, por cuestiones de esta lógica de intercambios académicos y del crecimiento de Querétaro hacia el mundo, la llegada de industria, en fin. Ese tendría que ser, ese es mi nuestro mayor volumen de traducción. En mis trabajos académicos integro traducciones filosóficas, traducciones de teoría literaria, que, a decir de los juicios de mis estudiantes, caen muy bien en los cursos. Creo que a más de alguno de mis hoy colegas les he sugerido nuevos caminos al hacer simplemente reflexiones sobre la traducción de uno o dos conceptos. De todo ese cúmulo de trabajos anteriores o trabajos en progreso, quiero destacar la traducción que aparece en una revista que edita la Universidad Veracruzana de Jalapa. Me dio la oportunidad de publicar una traducción directa del alemán de mi mentor, de un profesor que yo tuve en la Universidad de Heidelberg, y ha sido uno de estos profesores que me han marcado. Todos los hemos tenido quizá, ¿no? Ese profesor que nos marca, que nos tiende un camino, una luz de inspiración, de admiración, y sobre todo con un potencial de trabajo en un área de trabajo, me refiero ahora a la teoría literaria, que quizá no ha sido muy popular. Él mismo me ha dicho, ¿no? Señor Argüelles, usted y yo estamos solos en nuestro campo de investigación, y me lo dice un hombre de casi 80 años con una trayectoria impresionante, ¿no? Entonces, bueno,
creo que sí, es alentador saber que si él está solo, bueno, yo tengo que aguantar estar solo en este ámbito de la investigación literaria. Pero no es tan grave. Creo que estas teorías que ahora ya poco a poco han aparecido, sus teorías que he podido traducir, que he comentado en revistas, y que poco a poco las voy transmitiendo ya a los chicos, a los alumnos en los seminarios de teoría literaria, poco a poco comienzan a tener esta respuesta que quizá mi profesor ha extrañado por muchos años y por eso me decía en algún momento, ¿no? Usted y yo estamos solos en este asunto. Entonces, creo que sí son estos grandes momentos, logros de traducción, los que me parece vale la pena destacar, ¿no? Más allá del enorme volumen de traducción, digamos, particular que se me ha remunerado, ¿no? Como desde el oficio de traductor, desde la profesión de traductor, estas traducciones que finalmente llegan sin costo alguno, por decirlo así, a las aulas, a los seminarios de teoría literaria, y cuando entonces mis alumnos, y que se convierten en colegas muy pronto, siguen trabajando en estos ámbitos, pues eso me llena de mucha alegría y me da un aliento de inspiración y de que pues todo esto vale la pena, ¿no? Entonces, sí, creo que es una historia feliz, esta de la traducción. Gracias.